a ver, para que ustedes estén súper tranquilos. Profe, ¿vamos a hacer Sí. el repaso de la tarea? No, vamos a hacer el repaso nomás primero y después, según nuestro tiempo, vamos a hacer la tarea. Yo voy a cambiar nomás la fecha de esa tarea, pues, ¿entendés? Prefiero nomás hacer el repaso para que ustedes no estén preocupados y se ubiquen ya, bueno, esto es lo que hay que estudiar, etcétera. Bueno, vamos a hacer un esquema resumen primero. Antes que nada, tema para el examen, o temas para la prueba. En realidad es un tema grande nomás. Tema para la prueba. ¿De qué estamos nosotros hablando? ¿Cuál es nuestro tema grande, protagonista? Las funciones. MRV, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sí. Y obviamente dentro de ese los subtemas son las características del movimiento, ecuaciones o funciones, obviamente las situaciones problemáticas y los gráficos, ¿verdad? Vamos a ver si gráficos seguramente ya no vamos a meter esta vez. Vamos a dejar ya para otro día o bien para la clase nomás. Ahí está. Eso es lo que entra. ¿Cuándo? Fecha. Voy a poner acá. Para que después no se olviden, o si se olvidan para que lo tengan escrito por ahí. Fecha viernes 3 de septiembre. 1 hora nomás tenemos ese viernes porque uno nos agarra la séptima, así es. Voy a mirar por mi agenda. 2 horas tenemos profe los viernes. Súper, me encanta porque es mucho mejor así. Entonces, viernes 3 de septiembre rendimos la pruebita. Genial, para que sepan. Y ahora mismo vamos a empezar el repaso. No se preocupen por esto, que yo les Profe, sigo. Sí, las 2 horas vamos a rendir sí, las el 2 horas viernes. vamos a rendir. Sí, así Dale. están más tranquilitos. Sí. Bueno, y rendimos, porque ustedes pues se van sí o sí cada semana. No es que uno se va y que otro no se va. Bueno, y empezamos. Empezamos ahora mismo el repaso. Me van parando nomás si les parece que voy muy rápido. Es lo que no sé cómo puedo hacer que desaparezca. Che. Bueno. Ok, empezamos entonces acá pongo. Voy a hacer como un esquema para que tengan idea. Nomás voy a escribir acá algo y así vamos a ir. Entonces en el medio mismo de su hoja pongan lo que yo voy a hacer y vamos a hacer un resumen general. Así estoy haciendo en todos los cursos y nos va súper bien. Entonces, MRV es el tema central. Características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La característica fundamental de este movimiento es que la velocidad no es constante, o si era constante. ¿Es constante? ¿Varía la velocidad en el movimiento uniformemente variado? Si me recuerdan, por favor. Traten de participar. La Varía velocidad. porque hay una aceleración que Excelente. altera. Que hace que varíe, ¿verdad? Entonces, velocidad no es constante. CTE significa constante, estoy abreviando nomás. Y esto que taché la igualdad es que no es igual. Entonces, cuando yo les pregunte, porque yo les voy a preguntar cosas teóricas, pero muy sencillas como estas. Entonces, la velocidad no es constante. Si no es constante, significa que la velocidad varía. Y cuando algo está variando, ¿qué le puede estar pasando? ¿Qué le puede estar pasando a algo que varía? A un número que varía, ¿qué le puede estar pasando? Dos cosas le puede pasar. Puede sumar o puede restar. Excelente, puede estar aumentando o puede estar disminuyendo. Escuchen bien que no, entonces ya estamos estudiando nosotros ahora. Aumenta o disminuye. ¿Y cómo le llamamos al movimiento variado donde la velocidad aumenta? Progresivo. Ese más bien se refiere si se mueve a la derecha o a la izquierda, pero la velocidad aumenta y decimos que el movimiento es Acelerado. acelerado, ¿sí? Ojo con eso, acelerado. Y si disminuye, decimos que es retardado. Muy bien, después vamos a ir haciendo otros detalles ahí. Profe, Sí, entré hace 2 minutos por ahí porque estaba con un asunto.
Ah, bueno, ¿Se cambió o no al final la fecha de examen? para el 3 de septiembre. Ah, ok. Ok, para que tengamos un poco más de tiempo para repasar. Bueno, igual no va a ser difícil el examen, pero por eso ya estamos repasando ahora mismo y quiero que estén súper atentos para que les vaya quedando ya estas cosas en la cabecita. Entonces no se van a estresar más después por estudiar. Bueno, hace rato alguien ya dijo que hay hay un causante, vamos a decirlo, un responsable de que la velocidad varíe. ¿Cuál es la magnitud física que hace que la velocidad varíe? La aceleración. La aceleración, entonces la aceleración es distinto de cero, no es cero, eso significa que existe. Y encima que existe es constante, ojo que la aceleración sí es constante. Significa nomás que tiene un solo valor de inicio a fin. No cambia ni en valor ni en signo. Ojo que eso es importante, repito. La aceleración es constante, no cambia ni en valor ni en signo. Eso les voy a escribir acá. No cambia ni en valor ni en signo. Así, de inicio a fin entonces. Ok, después para clasificar el movimiento, decíamos nosotros que teníamos que mirar si la velocidad está, perdón, si la aceleración está o a favor o en contra de la velocidad. Porque si se acuerdan que representamos por flechitas como fuercitas. Profe, Sí, una cosa. sí. ¿Por qué no rendimos el 1? ¿Qué pasó? ¿Por qué no rendimos Ah, el 1? No, No. luego el viernes 3 rendimos porque el No 1 es puede. la presentación del Sprach. No, y no puede ser virtual tampoco Tipo, el el lunes, examen. Sprachdiplom. no puede ser virtual, profe. ¿Qué? ¿Por qué no puede ser virtual? Todos los exámenes hasta ahora fueron virtuales. No, yo voy a tomar todo presencial de los exámenes ahora. Por eso. Entonces, clasificación del Y, movimiento. profe, Sí. ¿el examen vamos a hacer con una hoja o con la computadora? No, con O una celular. hojita así normal y corriente. Sí. Normal y corriente. No, así como siempre fue. Bueno, entonces voy otra vez acá. Clasificación del movimiento. Para clasificar, repito, teníamos que mirar nomás si la aceleración está a favor o en contra de la velocidad. Porque si la aceleración estaba a favor, entonces como que le ayuda, como que le empuja y hace que aumente la velocidad. Y si apunta en sentido contrario, entonces es como que le está estirando, está impidiendo o tratando de querer impedir que aumente. Entonces va haciendo que disminuya. Entonces teníamos varias formas de clasificar. Uno era con el tema de los signos y otro es por el dibujito. Entonces, fíjense, por un lado, yo puedo poner el famoso dibujito. Yo tengo, voy a poner un autito. Eran 4 situaciones en total. Entonces voy a poner 4 dibujitos así a mano alzada, nomás rapidito. Yo les voy a subir todo esto. Ustedes pueden estar súper atentos nomás. Y vamos a suponer que este se mueve a la derecha, se mueve a la derecha. Por eso esta es su velocidad. Supongamos que esta se mueve a la izquierda y a la izquierda. Y ahora voy a hacerle el vector de velocidad. Voy a ponerle en un caso a favor y en otro caso en contra, para ir viendo un poquito las diferencias. A este le voy a poner a favor, aceleración. Después a este le voy a poner en contra. A este le voy a poner a favor y a este le voy a poner en contra. Acuérdense, repito, si está a favor, entonces hace que aumente y que sea acelerado. Si está en contra, hace que disminuya y que sea retardado. Todo lo que apunta a la derecha pues se va hacia X positivo y todo lo que apunta a la izquierda X negativo. Entonces acá tendríamos positivo para la aceleración y positivo para la velocidad. ¿Me pueden decir acá los signos de velocidad y aceleración? Velocidad positiva, aceleración negativa. Negativa, muy bien. ¿Y acá? Velocidad negativa, aceleración negativa. Ok, los dos negativos. ¿Y acá? Aceleración Positiva y y velocidad velocidad negativa. negativa. Muy bien, ahí está. Entonces, esas combinaciones de signos que están en los dibujitos, puedo organizar en una tablita también. Todo esto ustedes tienen luego, sino que lo estamos nomás estudiando otra vez. Así. Entonces, yo puedo o estudiar por la tabla o estudiar con esos dibujitos, ¿verdad? Con tal de que entiendan nomás a qué se refiere. Y voy a
poner otra vez y vamos a poner el nombre. Piensen un poco los nombres que tienen entonces los movimientos. El primer caso era más, más. Este es más, menos. Este es menos, menos. Y esto es menos, más. Clasificación del primer movimiento. ¿Se acuerdan que para clasificar en progresivo o regresivo solo tienen que mirar el signo de la velocidad? Pero para decir si es acelerado o retardado ya tenían que comparar los dos signos. Entonces, ¿me pueden decir si es progresivo o regresivo? El primero. Es progresivo, profe. Sí, es progresivo. ¿Y es acelerado o retardado? Acelerado. Acelerado. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan bien. El segundo. Progresivo retardado. Progresivo retardado. Excelente. Muy bien. Entonces, relacionen con el dibujo o directamente la tabla. El tercero. Regresivo acelerado. Excelente. Regresivo acelerado. El último. Regresivo retardado. Excelente. Regresivo retardado. Entonces, repito, para clasificar en progresivo o regresivo, simplemente se mira el signo de la velocidad. Si es positivo o progresivo, si es negativo o regresivo. Para decir si es acelerado o retardado, tenés que comparar los dos signos. Si son iguales, entonces es acelerado, o los dos positivos o los dos negativos. Si son diferentes, entonces es retardado, ¿sí? Entonces, ese por un lado, todas esas características. Ahora, otra cuestión ya son las ecuaciones, ¿sí? Ya vamos a hablar ahora de las ecuaciones. Nuestras ecuaciones eran, ¿cuántas ecuaciones estudiamos nosotros en el movimiento variado? ¿No se acuerdan? Uno era la función de velocidad. Función 3 habíamos... 3, No. muy bien. ¿Quién es el nene? Nelson Elgue, el querido compañero. Bueno, La de Torricelli también, profe, creo. sí, está la de Aceleración. Torricelli también. Está, así es la función de velocidad. Después está la de Torricelli y está la de posición también. No se olviden, la función de posición es la más larguita. Pero función de posición, nosotros no le vamos a tener miedo. Función de posición y la función de Torricelli. Función de Torricelli. Mi intención es entonces colocarles todito ya acá la de Torricelli era v cuadrado igual a v sub 0 cuadrado más el doble de la aceleración por distancia recorrida. Y esta era S es igual a S sub 0 más v sub 0t más un medio a t cuadrado. ¿Sí? Ahí está, voy a ver si puedo achicar la vista. Y ahora tenemos que recordar con cada tipo de ecuación que se lograba estudiar, ¿sí? Ahí miren bien, esto es lo que hay que saber. Y sobre esto va a ser el examen, sobre los primeros 3 puntos, o sea, las primeras 3 flechitas serían para las preguntas teóricas y los últimos 3 serían para los problemas. Una cuestión súper importante también en este asunto es que recuerden todas las unidades de medida, ¿sí? Las unidades de medida, por ejemplo, las de velocidad en la que a veces hay que cambiar kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo pasábamos de kilómetros por hora a metros por segundo? Y a veces es al revés. Así hay que dividir entre 3,6 y así hay que multiplicar por 3,6. Tengo que acordarme que la velocidad se mide en el sistema internacional al menos en metros por segundo. La aceleración en que se mide en el sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. La distancia recorrida o las posiciones, no importa si es inicial, final, tienen que estar en metros. ¿Y el tiempo en qué tiene que estar? Segundos. En segundos, ¿sí? El tiempo tiene que estar en segundos. Generalmente esta nomás es la conversión que necesitamos hacer. Bueno, vayamos a estudiar entonces el tema de las funciones. Ojo que acá ya quiero anotar el cambio de sentido
¿Se acuerdan que los retardados frenan, se detienen y cambian de sentido? Entonces, el cambio de sentido se estudia con la función de velocidad. Sin embargo, una frase muy utilizada que es pasa por el origen, para eso se utiliza la función de posición. Entonces, este se usa para cuando pasa por el origen. Porque a veces me usan al revés las funciones, entonces de paso ya le ponemos ahí. Y en Torricelli no hay mucho que decir. En todos los problemas tienen que cuidar nomás cuáles son los datos, qué es lo que les pide y cuál de las tres ecuaciones les conviene utilizar. Una cuestión importante acá en la función de posición es que a veces nos interesa la distancia recorrida nomás y no así separada la posición final e inicial. Entonces ponemos nomás v sub 0t más 1/2 at cuadrado. Eso es cuando es directamente distancia recorrida, sin importarme el inicio ni el final. No se preocupen que enseguida con los problemas vamos a entender mejor. Ahora voy a agregar una página. Yo les subo todo esto después. ¿Qué tipo de problemas, profe, vos necesitas que nosotros sepamos hacer? Primerito ¿Puedo necesito... volver un ratito Sí. atrás? Sí, sin problema. ¿Más chico? Vos igual puedes subir esto, profe. Sin problema. Pueden estar atentos nomás y me suben después. Yo no les voy a pedir nada, pues. No voy a Ahí pedir está, que, profe. no voy a pedir que me suban esto. Bueno. Perfecto. Entonces, eso en cuanto a resumen general para que ustedes se ubiquen, tengan de un pantallazo todo lo que tienen que saber. Obviamente cada, digamos, flecha de este resumen tiene un trasfondo, ¿verdad? Pero ya les sirve para tener un panorama general de que entonces ustedes pueden ir chequeando después lo que ya saben para que no se les haya pasado ningún detalle, porque a veces algunos detalles se nos escapan estudiar. Entonces, bueno, no les pase eso. Y voy a ir enumerándoles luego los problemas que yo necesito que ustedes manejen bien. Problemas. 1. Necesito que sepan resolver problemas con función de velocidad. Por ejemplo, yo les doy la función v, qué sé yo, menos 30 más 5t en unidades de sistema internacional y necesito que sepan hacer las siguientes cosas. A, sí pueden ir resolviendo, pongan más problema 1 y van resolviendo conmigo. Necesito que identifiquen velocidad inicial, aceleración, y en B necesito que me clasifiquen el movimiento. Me voy a ir un poco otra vez acá. Acuérdense que estos que eran retardados, voy a resaltar luego, tenían doble clasificación. ¿Por qué? Porque después del cambio de sentido cambiaban también. Entonces, a los que son retardados le van a poner una doble clasificación. Le ponen todo lo contrario nomás. De progresivo ya va a ser regresivo después del cambio. Y sí o sí ya va a ser acelerado. Pero el que empezó luego siendo acelerado, ahí nomás ya se queda. Este es regresivo, entonces ya va a ser progresivo, acelerado. Entonces, en este problema quiero que me clasifiquen también. Pregunto, si comparamos con esta función, ¿me pueden decir entonces cuánto vale la velocidad inicial según ustedes? Menos 30. Menos 30. Y la aceleración Metros 5 por metros por segundo. segundo. ¿Y la, perdón? Al cuadrado. ¿Perdón? Y la aceleración 5 metros por segundo al cuadrado. Sí, excelente. Y ahí, ¿y cómo, profe, lo que se clasificaba? ¿Y qué tenían que hacer para clasificar? Mirar qué cosa. Los signos de la velocidad inicial y la aceleración. ¿Qué signo tienen? Voy a ponerlo acá, miren. Mirar signos de velocidad inicial y aceleración. La velocidad inicial es negativa y la aceleración es positiva. Entonces me clasifican así, mirando ahí mismo qué clasificación tiene. Progresivo retardado. Súper bien. Regresivo, retardado.
Pero la profe dijo que cuando es retardado hay un cambio de sentido y que después le ponga todo lo contrario. Si voy a ponerle todo lo contrario, ¿qué va a hacer? Progresivo acelerado, ¿verdad? O sea, al inicio la velocidad es negativa. Pero ¿qué pasa? Por lo visto que después la velocidad ya va a ser positiva porque se va a dar la vuelta, pero no cambia ni en valor ni en signo la aceleración. Recuerden, eso sí empezó siendo positiva, termina siendo positiva. El que cambia o la que cambia su signo es la velocidad. Ya está, ya clasificamos. C, voy a necesitar que hallen, el instante de cambio de sentido, si es que cambia. Instante de cambio de sentido. Bueno. ¿Alguien recuerda qué truco se hacía para hallar el cambio de sentido? ¿Qué se hacía cero? La velocidad, porque La cuando velocidad. la velocidad se hace cero es que en el siguiente momento ya va a cambiar. Ya va a cambiar sus características. Excelente. ¿Ese quién es? José Obando, profe. Súper bien, José. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es, yo escribí nomás otra vez la función de velocidad. Si ustedes quieren reemplazar directamente, genial. Hagan que la velocidad valga cero, sí o sí. Y después despejan con cuidado el tiempo. Ahí, por ejemplo, me conviene el menos 30 pasar a la izquierda a sumar. Entonces pasa como positivo 30. El 5 pasa dividiendo. Entonces va a ser 30 dividido 5. Y eso es 6 segundos. Entonces, a los 6 segundos iniciado el movimiento, la partícula cambia de sentido. Ya está, ya lo logramos. Preguntas hasta ahí, les dejo mirar un poquitito, miren, unos segunditos. 2 preguntitas más le quiero hacer a este problema. Bueno. Entonces, el D sería hallar el valor de una velocidad para cierto tiempo. Entonces, hallar su velocidad, por ejemplo, a los 8 segundos. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Voy a escribir otra vez la función y díganme qué se hace. ¿Qué puedo hacer? No se duerma, que yo sé que a esta hora nos morimos de sueño, yo también. Pero vamos a ser fuertes. Reemplazarte. Reemplazarte, Por 8. simplemente, sí, súper. Instante que su velocidad vale es 30, instante en que su velocidad vale 30 metros por segundo de regreso. De regreso. Bueno, pues vamos por partes. Fíjense, hallar su velocidad a los 8 segundos. Simplemente reemplazamos el tiempo. Y me sale 10 metros por segundo. Les pregunto, en ese momento de 8 segundos, comparando la velocidad de ese momento con la velocidad inicial, les pregunto, ¿el autito sigue en su sentido inicial o ya cambió de sentido? Vale. Ya cambió de sentido, despiértense. profe. ¿Ah? Ya cambió de sentido, Ya creo. cambió. Uno porque a los 6 cambia y nosotros ya sabíamos eso y ya pasaron 8 segundos. Pero otro es por el signo de la velocidad. La velocidad era negativa, ahora ya es positiva, quiere decir que ya cambió de sentido. Excelente. Y después acá les cambié nomás. Vieron que nosotros acá nos daban el tiempo y hallamos la velocidad. Y acá al revés. Me pide instante en que su velocidad vale 30 metros por segundo de regreso. Me pide el tiempo y ya me da la velocidad. Pregunto, atiendan. Vamos a poner 30 o menos 30 en la ecuación. 30. 30 positivo, porque el inicial era negativo.
y acá me dice que ya era de regreso, entonces ya tiene que ser positivo. Entonces escribo la función original y reemplazo ahí, positivo entonces. El menos 30 pasa a sumarle a este y va a ser 60. El 5 dividiendo y eso es 12 segundos. Bueno, entonces este es uno de los problemas que me van a estudiar. Yo le voy a cambiar seguramente los numeritos nomás. ¿Puedo bajar otra vez, profe? Sí, voy a tratar de colocar bien. Bueno, hasta ahí por lo menos se ve. Espera que vea. Pueden sacarle un screen también, igual yo voy a subir. Lo que quiero es que miren para que me pregunten ya si hay algo que no les queda claro. Bueno, si nadie se opone, me paso de pantalla. La otra función es la función de posición. Entonces, ¿cómo, profe, nos preguntarías un problema con esa función? Y voy a ponerle número 2. Les voy a dar una función de posición que es la más larguita. Y la misma cosa, tienen que saber clasificar el movimiento, saber hallar tal o cual cosa, etc. Bueno, supongamos que esta es la función de posición. Recuerden que esta es la forma general para que identifiquen las partes. Así, 1/2 AT cuadrado. Entonces, comenzamos. Les pido, lo clásico es que les pido la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Chicos, este en 5 minutos se me corta, pero volvemos después 10 minutos para poder aclarar todo bien este tema. Y así nomás, una función de velocidad, una función de posición y un poco de teoría seguramente les voy a preguntar, ¿sí? Así nomás la pruebita. Bueno, ustedes son súper guapos en clase, así es que se merecen un examen fácil. Bueno, posición inicial, comparando la forma general con el ejercicio. ¿Me pueden decir cuánto es la posición inicial? 30 no sería, profe. 30, sí, 30 metros. Velocidad inicial, 0. no, es el que está con, fíjense, es el que está con T. Menos 60 metros Menos por segundo. 60. Con el signo por el tema de si es retardado o acelerado, etcétera. Menos 60. Y ojo, que el acompañante de t cuadrado, según esto, es la mitad de la aceleración. Por eso nosotros decíamos que como el que está al lado de t cuadrado es solo la mitad de la aceleración, multiplicamos por 2 para tener la aceleración completa. Entonces mi aceleración completa mide 4 metros por segundo al cuadrado. Miren bien y acuérdense de eso. Repito. ¿Cómo es eso, profe, el por 2? No, y viste que el acompañante es la mitad de la aceleración. No, es que Ah, sea 2 ya. por 2. Siempre luego va a ser por 2. En este caso coincidió que este también es 2. Como el que está con t cuadrado es la mitad nomás de la aceleración, entonces vos tenés que duplicar para tener el entero, ¿sí? Siempre que vos tengas la mitad de algo y querés el entero, tenés que multiplicar por 2, ¿sí? Por eso, aquí está la aceleración. Si había un 5, ustedes iban a decir que es 10 la aceleración. Si había un 8, 16. Otra pregunta. Que construyan la función de velocidad a partir de esta función de posición. ¿Y cómo es posible, profe, escribir eso?
y porque tenés todos los elementos. Fíjate nomás que la función de velocidad es así. Para decir que vos construiste la función de velocidad, tenés que reemplazar solamente v sub 0 y aceleración. Tenés que dejar sin reemplazar v y t. Entonces, tenemos ahí todas las herramientas. V sub 0, ¿cuánto es? Menos 60 y aceleración 4. Y eso nomás se reemplaza, no se reemplaza nada más. Repito, esto es cuando te pide la función de velocidad. Obvio, después ya te puede hacer todas las preguntas que quiera, te puede decir, y la misma que la del problema anterior, ¿en qué tiempo lo que su velocidad vale 80? O ¿cuánto vale su velocidad a los 60 segundos? Darte valores que vos tengas que ir hallando. Después, otra vez puede ser que acá se les pida clasificar, decir si es progresivo, si es regresivo, si es acelerado, si es retardado, todo eso todavía es válido. Ahora, ¿qué pasa si se les pide posición a los 3 segundos? ¿Qué harían con la función si se les pide en qué posición es lo que está la partícula a los 3 segundos? Reemplazamos. Reemplazar Sí. nomás. 30 menos 60 t dice, pero en vez de t voy a colocar el tiempo. Ahí está, a 7 nomás. ¿Cuánto sale eso si me ayudan? 180 menos 150 menos 132, vean un poco. Por favor. Al cuadrado hay que poner ahí, profe. Sí, 2 por 3 al cuadrado porque el tiempo es cuadrado. Cierto. Ok, perfecto. Y lo otro que les suele, es decir, nos complica un chiquitito nomás por la ecuación cuadrática, por la fórmula esa que tenemos que aplicar. Entonces, eso es cuando te da ya la posición y vos tenés que hallar el tiempo. Entonces, vamos a hallar instante en que pasa por el origen. Instante en que pasa por el origen. Se me cortan en unos segundos y volvemos porque tengo que llamar mi lista, muy bien. No llamé todavía. Bueno, Dale, profe. sí, recuerden que el origen, corto nomás ya porque se va a cortarlo, porque esta parte quiero explicar demasiado bien. Ok. Cierro y volvemos.